Señoras y señores, bienvenidos a la sesión número 2 de nuestro seminario de fenomenología. Es la sesión del 9 de agosto del 2022. Quisiera comenzar esta parte de la sesión grabada, que es la segunda parte de toda nuestra discusión, haciéndoles recuerdo que desde esta sesión vamos a trabajar con el protocolo, pidiéndoles además, por favor, que pongan mucha atención a la revisión del programa de la materia, ¿no? Todo lo tienen ya ordenado en la plataforma. Y según el programa, estamos en esta sesión ampliando nuestra discusión hacia el problema del fenómeno y del método, ¿no? Estamos comenzando a abrir el problema del método, pero nos estamos concentrando principalmente en la dificultad que existe dentro de la misma fenomenología para definir el concepto de fenómeno. Y para comprender esa complejidad, vamos a hacer un breve acercamiento por aspectos de la historia misma de la fenomenología. Para eso hemos hecho una selección un poquito amplia de textos que ustedes van a poder revisar en esta semana y poder de esa manera tener un panorama muy amplio. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es un intento de síntesis en el que ustedes naturalmente podrán ir interrumpiendo, acotando, planteando preguntas y demás con el objetivo de ganar mayor claridad. Luego, desde la tercera sesión, les recuerdo además, ya vamos a entrar al problema del método, ¿no? Lo que estamos viendo precisamente la fenomenología, no tanto como una doctrina que se debe enseñar rápidamente con algún manual, sino más bien como una línea de investigación filosófica que presenta problemas fundamentales para el conocimiento, para la teoría de la realidad, para la teoría de las ciencias o para la filosofía de la realidad, la filosofía del conocimiento y de las ciencias, que afecta naturalmente a nuestra vida práctica también. Entonces, dicho eso, les pido que atiendan siempre al programa y así nos ayudan a continuar. Lo que voy a hacer a continuación es presentar unas diapositivas que he preparado que nos van a servir de guía. Les voy a agradecer mucho si me ayudan si me confirman que las diapositivas son legibles. Una ventana, esta ventana es esta. ¿Es legible la diapositiva? Sí, licenciado. Perfecto, ya. Si debo hacer zoom en alguna de ellas, me avisa nomás, lo voy a hacer con todo gusto. Uy, una pestaña, no una pestaña, sino una ventana. Bien. Ahora sí. Bien. Entonces, continuemos por favor. Esto es lo que vimos la anterior semana ya, ¿no? Habíamos hecho como un repaso con ustedes, habíamos hecho una ronda de preguntas que se entiende por fenómeno, han dicho ente, algo fuera de lo normal, la causa de algo, algo aparente, y en qué consiste ese estudio del fenómeno, han dicho una indagación metodológica, estudio del fenómeno tal como se presenta, estudio de la percepción y de la intensidad con la que percibimos, y eso nos ha ido dando una idea básica de cómo ustedes se acercaban a este módulo. Luego hemos hecho un repaso de estas imágenes para preguntarnos qué en estas variación de imágenes se mantiene de manera continua, ¿no? Se mantiene, por ejemplo, el puente, se mantiene el río por debajo, se mantiene la naturaleza, ¿no? Entonces hemos visto que cuando hablamos de percepción, hablamos de un aspecto complejo en que la naturaleza o en que la realidad, perdón, se nos da y la manera en que ésta se constituye a nivel perceptivo para nosotros. Hemos tomado como punto de partida que lo que vemos de la realidad generalmente no es una visión tampoco, por decirlo así, ingenua o directa, sino que en ella encontramos en gran parte nuestra concepción del mundo, ¿no? Por ejemplo, si hoy en día preguntamos qué es el amor, las personas podrán tender a responder tanto como que el amor es un sentimiento,
como también que es un proceso orgánico que se desarrolla en una sucesión de producción hormonal en el organismo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ver que nuestro acercamiento al mundo implica muchas veces ya una conexión de presupuestos científicos. Y gran parte de esos presupuestos científicos no son siempre revisados por nosotros, ¿no? Ese es el gran peligro también de la difusión de la ciencia, ¿no? La difusión de la ciencia lleva naturalmente por una parte al ideal de una sociedad ilustrada, pero al mismo tiempo lleva también a una popularización de términos científicos que sacados de su contexto lo que hacen es enturbiar el esclarecimiento de la manera en que conocemos. Y eso entonces se presenta como un punto de partida general dentro de la fenomenología. A eso Husserl, por ejemplo, también le va a llamar actitud naturalizada o actitud natural. A ella vamos a hablar más adelante, pero sí es un término con el que habíamos trabajado la anterior semana. Y habíamos visto que en gran medida Husserl va a desarrollar su trabajo tratando de cuestionar esa noción de actitud natural, que no tiene que ver solamente con el conocimiento popular, sino tiene que ver también con el conocimiento científico, ¿no? Las ciencias van a tratar de desarrollarse, se han ido desarrollando en estos últimos siglos de tal manera que han ido permeando gran parte de nuestra práctica cotidiana. Y eso naturalmente ha llevado a una reinterpretación de nuestra existencia, una reinterpretación de los fines de nuestra existencia individual y comunitaria. A eso, naturalmente, algo que Husserl no pudo terminar de enfatizar durante el desarrollo de su obra, fue que se suman las diferencias culturales muy fuertes, ¿no? Piensen que casi a modo de broma social o de chiste social hemos tenido el caso de una persona que ha sido enterrada en las bases de una construcción en un poblado cercano a la ciudad de La Paz, ¿no? En Achacachi. Y la idea de eso era la ofrenda a la Pachamama o a la Madre Tierra. Entonces, eso nos permite mostrar que, por ejemplo, la actitud natural también está preñada de dimensiones culturales muy fuertes, ¿no? La creencia, por ejemplo, en rituales de ofrenda o de sacrificio son prácticas que en nuestro país, al parecer, suponiendo que el caso fuera verdadero, que todavía hay prácticas rituales de sacrificio humano inclusive, en una época en la que al mismo tiempo utilizamos celulares. Entonces, eso, claro está, para nosotros como filósofos comienza a generar algo de inquietud, ¿no? ¿Cómo es posible que comportamientos que supuestamente son dispares en desarrollos, entre comillas, históricos, desarrollo, entre comillas, convivan? ¿Cómo poder tener una imagen o una concepción coherente de la sociedad? ¿Cómo poder articular estas tensiones que se dan en tanto las prácticas culturales y rituales, el desarrollo de la tecnología y el conocimiento científico de todo este amplio abanico que vendría a ser la vida humana, ¿no? Entonces vamos a ver que gran parte del trabajo de Husserl se va a ir desarrollando también como una crítica a esa denominada actitud natural. Hemos visto además que la fenomenología va a poder entenderse tanto como un proyecto filosófico como también como un método. Y esa va a ser una de las primeras acepciones de la psicología, de la fenomenología, perdón, en sus inicios. Va a ser ese momento de descripción de las vivencias o de la descripción del objeto de estudio. Por eso no va a ser extraño que hasta el día de hoy encontremos en algunos manuales, por ejemplo, de algunas carreras o de algunas disciplinas, ciertos llamados a una fenomenología, no sé, de la salud, fenomenología social, fenomenología del derecho y demás, que por lo general refieren a esa descripción básica de fenómenos, de aquello que aparece en la sociedad. Inclusive la idea de fenómeno natural tiene todavía esa connotación, aquello que aparece o irrumpe en nuestra realidad y se presenta por sí mismo. Y esto es interesante porque lo que aparece va a tener inclusive un contraste importante, ¿no? Eso que denominamos fenómeno, que supone que lo que aparece no siempre tiene el carácter, por decirlo así, de una presencia manifiesta, sino que puede ser también aquello que se escapa o rehuye a la primera expectativa que tenemos de la presencia.
Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que aparece y qué les llama la atención de este cuadro? Esto se puede reconocer, corresponde a Eusebio Choque. ¿Hay algo llamativo en esta obra de arte? Señoras y señores, Lucía Rote, Natalia. Am, bueno, no sé, se ve una persona de espaldas, según yo. Bueno, como Ya. de lado, con un... Ay, ¿qué se llama esta cosa? Bueno, este gorrito, que sé que tiene un nombre específico, este Un tipo de yuchu. gorrito, pero se me fue. Eso, yuchu. Em, Muy largo, es más largo de lo normal y con tejidos de colores. Bien, bien, eso es interesante. Probablemente sea de la región de Potosí y de una persona que es de un varón soltero, ¿no? Eso nos dice la antropología cultural, por ejemplo, ¿no? Generalmente, sí, es que no me equivoco, este tipo de yuchu largo se utiliza en Potosí y generalmente cuando está así de manera vertical representa que el hombre no está casado. Y ya lo pone a un costado porque utiliza otro tipo de sombrero luego. Es la señal de que el hombre ya ha contraído matrimonio. Bien, Álvaro Ríos, ¿realmente nos aparece una persona de espaldas acá? La verdad es que no me parece una persona. ¿Por qué no le parece una persona? Si es lo más evidente. No, es decir, me parece que básicamente es una pintura, pero no se pueden distinguir los rasgos, ¿no? Tal vez puede ser un maniquí, pero lo que se distingue es la vestimenta, pero no sabría decir si es una persona. Ya, bien. Marcelo García, no hay problema. Paula López, ¿cómo es la persona que está ahí? Bueno, Eusebio Choque utiliza este signo estético de pintar personas con este tipo de vestimentas, ¿no? Claro, no vemos aquí, digamos, sus facciones, no vemos un perfil o una cabeza. ¿Hay una cabeza? Entonces, bueno, él hace como que está, o sea, cualquier persona puede estar en... Es como que no le da un rostro, pero a la vez demuestra la cultura de cierta región. Y bueno, Eusebio Choque tiene así diferentes pinturas y toditas son así siluetas. No hay una persona, pero sí, digamos, se pueden ver algunas facciones como el cráneo de pronto se ve un poquito redondo en la cabeza. ¿Dónde se ve ese cráneo? Se ve en el gorrito que sobresale así el cráneo, ¿no? Pero ¿Y bueno, los hombros? en dibujo, por ejemplo, siempre nos explicaban los docentes que el ojo completa. A veces no es necesario establecer líneas, digamos, que definan una forma, simplemente de pronto sugerir y el ojo termina por completar. Eh, El ojo. sí, es lo que dicen los profesores de dibujo, ¿no? Que basta con sugerir con una sombra o algo así, entonces es como que la persona ya interpreta. Vayamos paso a paso. Vayamos. Lo que acaban de decir es sumamente importante y encuentra uno de los núcleos centrales de la fenomenología. Presten atención a lo siguiente. ¿Qué es lo que han dicho? Repasemos qué es lo que se ha dicho, qué es lo que han dicho de esta imagen.
Primero han dicho, bueno, sí, es una persona, luego hemos agregado, ¿no? Que es como de Potosí, y luego han dicho, sí, tiene esos aspectos culturales. Entonces, ven que nuestra primera impresión ha sido la impresión de una persona adscrita a una cultura. Generalmente, y eso es lo que pasa, si ustedes escuchan un poquito sobre comentarios de estas pinturas, por ejemplo, como la de Eusebio de Choque, es de pronto realzar la dimensión cultural. Entonces es importante lo cultural y cómo se presenta lo cultural y lo importante que está representado, manifestada la cultura con esos bellos tejidos ahí representados y con los hermosos colores que llevan. Y eso está muy bien. Por ejemplo, un antropólogo cultural se centrará en eso, ¿no? En ver si el tipo de figuras geométricas corresponden a una región cálida o fría, si corresponde a una zona con lago o no, ¿no? Ahí ese rombo que vemos en el primer bloque después de la línea blanca yendo de abajo hacia arriba, podría significar tal vez una cota, es decir, un lago, probablemente la persona viene de una parte del lago, tal vez un varón que tal vez ha pasado por el servicio militar y por eso tiene el rojo, amarillo y verde como símbolo de Bolivia. Es una zona generalmente con vegetación, arriba parecen también haber más rombos, lo que significa que probablemente hay más agua también en esa zona. El poncho parece que es rojo y parece que viene con cuello o no. Entonces, además que está parado, entonces probablemente sea un varón relativamente joven, todavía soltero, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que tenemos es una mirada de, podría ser científica, por ejemplo, del antropólogo, de una ciencia empírica que comienza a centrarse en los rasgos que están representando, que no están ahí, pero que quedan simbolizados, son como un signo de lo que está más atrás, ¿no? Y es un trabajo como de interpretación. Y eso naturalmente es correcto dentro de un tipo de ciencia y de finalidades. No obstante, de pronto podemos nosotros sorprendernos, porque hay algo en esta pintura que no aparece, o que, por decirlo de otra manera, en su ausencia refiere o miente un fenómeno. ¿Qué es lo que estando ausente se nos revela como un fenómeno? Esa es la corporalidad, ¿no? Es la figura del cuerpo humano. Paola decía el cráneo. Esa forma no está ahí presente, no está manifiesta. Pero por la vestimenta, por las figuras, por el trazo, por decirlo así, se nos ofrece. Y de hecho se nos ofrece de una manera paradójica, ¿no? Porque al parecer ocupa un volumen o un espacio que no termina de ser llenado en sus partes visibles. Solamente quedémonos ahí. Podríamos ir un poco más allá nuevamente y utilizar otra teoría para interpretar esto, ¿no? Primero hemos utilizado la teoría de la antropología cultural para darle sentido al cuadro. Pero ahora estamos fijando la mirada, por decirlo así, en otro aspecto. Y es la no apariencia, el no aparecer de la corporalidad, de la piel y demás. Lo que tenemos es como un vacío. Y lo que tenemos es la forma. No obstante, podemos decir, es alguien que está vestido y parece como una persona, tiene la figura antropomorfa. ¿Por qué se da esto? Esto es interesante. Los profesores de arte tienen una respuesta. El ojo es el que completa. Pero de pronto decir el ojo parece que es quedarse en un registro metafórico. ¿Es el ojo el que completa lo que falta ahí o qué es lo que completa? Lo que aquí podríamos decir, por ejemplo, es que hay una expectativa, ¿no? Cuando vemos la vestimenta organizada de esa manera, con ese volumen y demás, hay una expectativa que se cumpliría con la presencia, por ejemplo, de un cuerpo. Ese tipo de presencia es a lo que Husserl más adelante va a denominar, y eso vamos a ver más adelante, como un horizonte, ¿no? Hay un horizonte de expectativas en cada una de las percepciones que tenemos. Y eso tiene que ver con una presentación temporal de la conciencia. Nuestra conciencia está tratando de hacer como síntesis. Ve algo y asume que lo que viene más adelante debe completarse de una determinada manera. Esto es importante porque eso que debería completar de determinada manera nos anuncia que la conciencia no se queda solamente en ver
los hechos, por decirlo así, lo que es manifiesto. Asumamos que el yuchu y la vestimenta, ¿no?, son los hechos, sino que la conciencia percibe al mismo tiempo, además de los hechos, percibe estructuras lógicas que se deberían cumplir. Y uno dice, aquí falta algo, aquí debería completarse algo. Lo que viene inmediatamente es esto. Ese es un paso de síntesis lógica. A ese paso de síntesis lógica, Husserl va a denominar precisamente un acto de conciencia. Ese acto de conciencia, que significa decir, ahí hay un rostro, ahí hay un cráneo, ahí hay una cabeza, eso va a ser parte del fenómeno. Y ese cráneo que, entre comillas, imaginamos, porque no es una imagen que le ponemos, pero sí es una manera de completar la figura, esa es la parte esencial del fenómeno. Pero vamos a ver que no solamente la parte que falta y que es completada por la conciencia es parte de la esencia del fenómeno, sino también toda la otra estructura que se hace presente. Esa relación entre la vestimenta y el cráneo y el rostro, que no son directamente visibles, ¿no? Por los sentidos no son visibles, no vemos ahí un rostro, pero sí los intuye nuestra percepción, ese complejo de lo que se ve y lo que se intuye, o en lo que se intuye al ver, eso es el fenómeno. El fenómeno, por lo tanto, es ese presentarse del mundo en su complejidad de hecho y esencia. Esa va a ser la definición básica de fenómeno con la que de alguna manera va a partir Husserl. Es la manera más didáctica, creo, de presentar la idea de fenómeno. Vamos a ver luego esto con mayor detalle y cómo hay que hacer mayor puntualización. Esto significa que cuando nosotros, por ejemplo, vemos esta imagen, no la vemos solamente en lo que se presenta a los sentidos, y esa es la crítica al fenomenismo, ¿no? Hay personas que a veces confunden la fenomenología con el fenomenismo. El fenomenismo dice, solamente existe lo que aparece, entonces ahí se parece a cierto tipo de sensualismo, solo aparece lo que está en los sentidos. La fenomenología dice, no solamente, nuestra conciencia no solamente capta lo que aparece por nuestros sentidos, sino que además le da una forma lógica, completa la figura, por utilizar la expresión de los profesores de arte. Completa la figura. Y esa manera de completar no la completa con el ojo, ¿no? Uno podría ser tuerto, pero aún así completaría. Uno podría estar escuchando una melodía y completa la secuencia. Estas formas de completar las secuencias de lo que aparece en el mundo tienen que ver con este trabajo de la conciencia, con los actos de conciencia. En este sentido hay una síntesis constante de lo que aparece en el mundo. Y esa síntesis es de hecho y esencia. Aún más, podríamos descomponer ahora esta imagen. Podríamos ver que no solamente aparecen figuras corporales, sino además aparecen figuras geométricas. Y esas figuras geométricas no tienen que ver solamente con una cultura. Pueden aparecer, por lo tanto, perspectivas y demás que nos hacen pensar en la manera en que toda la figura debe ser completada. Esa forma de volumen y demás, esa comprensión espacial, por decirlo así, es el rendimiento de la conciencia en su contacto con el mundo. Y esa es la visión mínima. Lo mismo pasa de una manera igual compleja cuando, por ejemplo, buscamos las llaves y no las encontramos. Cuando digo he dejado las llaves en algún lugar y me remito a ese lugar, lo hago con la esperanza de encontrarlas ahí. ¿Qué es lo que pasa precisamente en el momento previo de la búsqueda? En el momento en que uno se da cuenta que no están las llaves, uno se da cuenta que hay un fenómeno de negatividad, por decirlo así. En vez de que las llaves se presenten y cumplan la expectativa que tengo, las llaves se manifiestan como ausentes. No están ahí. Y esa es una manera de su fenomenicidad. Es una manera en que ellas se presentan. Nosotros decimos, deberían estar aquí porque este es el lugar de las llaves. En este bolsillo, que es el bolsillo de las llaves, deberían estar ahí, pero no están. Y ese no estar es también, por ejemplo, un carácter fenoménico. ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí, tengo una consulta.
a nivel histórico en la filosofía, se ha mencionado, digamos, el fenómeno como no solamente lo que aparece, el fenómeno, ¿no? Sino lo que está detrás de él, a diferencia de lo fenoménico que es lo que se ve, digamos. Pero este completar, de pronto yo lo he leído en Hume. Es posible que en la historia de la filosofía podamos, o Husserl, no sé, haya tenido, digamos, influencia de Hume, por ejemplo, que es, ahorita me llama la atención, y de, digamos, los antecedentes filósofos que nos hablan del fenómeno, y nos hablan de un fenómeno no aparente, ¿no? Un fenómeno que está detrás de la cosa, digamos. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Sí, de hecho, hay varios textos en los que Husserl retoma a Hume para discutir con él. Y va a retomar de Hume en especial la noción de la crítica a la causalidad. Él va a decir, la causalidad no es un fenómeno que nosotros podamos percibir, sino que es una inferencia. Pero es una inferencia compleja, porque el tipo de causalidad natural que suponemos que existe entre las cosas naturales, luego asumimos que es un principio también para las ideas. Y ese ha sido el riesgo, dice él, del psicologismo. Asumir que estas causas naturales son las que producen las leyes lógicas o las leyes aritméticas. Perdón, las operaciones aritméticas. Entonces ahí va a retomar muchísimo de Hume, pero también le va a poner unos límites. Lo mismo va a pasar con John Locke. Husserl va a decir precisamente que John Locke va a ser uno de los grandes iniciadores de la fenomenología y uno de los padres de la psicología, en la medida en que va a tratar de decir, bueno, tenemos una ciencia de la física, necesitamos una ciencia paralela llamada psicología, que es la ciencia de lo subjetivo. El problema con ellos dos es que van a hacer de la conciencia algo que se pierde por completo. Recuerden la definición de Hume, ¿no? De la conciencia como un haz de impresiones. O la idea de ficción, de una cosa de ficción en autores más contemporáneos como Daniel Dennett. Y frente a ellos, más bien, Husserl va a tratar de comprender esta constitución de la conciencia a partir del fenómeno por la relación intencional, que es el segundo paso que vamos a ver después de esta explicación dinámica. Pero sí, Hume es uno de los autores con los que, Hume es uno de los autores con los que Husserl va a discutir largamente en el desarrollo de su filosofía. Bien. Excelente, gracias. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario más? Porfa, ya no dejen de participar. Hasta ahí. Esto es lo que decíamos entonces, ¿no? Es decir, podríamos poner las siguientes operaciones. 2 más 2, 4. 2 puntos más 2 puntos igual 4 puntos. O 2 gatos más 2 gatos igual 4 gatos. Es decir, el nivel de la representación puede variar, ¿no? Pero el momento de la síntesis lógica, el momento de ese cumplimiento a las expectativas, el momento en que la conciencia completa el trazo, ese momento no varía y es el momento en que precisamente se nos hace más patente que nosotros no percibimos solamente hechos o no recibimos solamente estimulaciones sensibles por el organismo, sino que además hacemos síntesis lógicas y agrupamos las experiencias que tenemos o las ordenamos o les damos sentido mediante categorías lógicas. Y esas categorías lógicas tienen una validez propia, que no dependen de la inducción. Si dependieran solamente de la inducción, realmente cada cultura habría creado su propia matemática o su propia lógica. Y eso en realidad, pues vemos en los hechos que no ocurre. En algunos casos tenemos, sí, esos estudios que a veces están muy mezclados de proselitismo, donde se habla de, pues, lógicas de tales culturas y demás que no respetan el criterio de contradicción y demás, pero eso en realidad debe verse como ampliaciones de tipo de lógica, porque la lógica no es solamente un tipo básico de lógica naturalmente corresponde al principio de no contradicción. Pero a partir de ese mismo criterio de no contradicción se derivan diferentes leyes que permiten que los seres humanos podamos entendernos unos a otros.
Inclusive, en ese sentido, la apelación a supuestas lógicas culturales o lógicas trivalentes, y más que, por ejemplo, ya se practicaban igual en la escolástica, sirven más bien como puentes para que, pese a las diferencias culturales, los seres humanos podamos encontrarnos coincidiendo en el trabajo intelectivo, ¿no? Y este es, por lo tanto, un ámbito que a Husserl le llamó demasiado la atención. ¿Cómo es posible explicar esa validez lógica cuando gran parte de nuestro conocimiento parece estar completamente permeado por las experiencias individuales, generalmente sensibles? Esa pregunta y la manera de afrontar esa pregunta, cuál es esta relación entre yo y el fenómeno, va a dar el desarrollo a todo este movimiento fenomenológico que ya hemos visto también en la sesión precedente. Continuemos para la sesión de hoy. Y aquí respondo ya directamente a una de las preguntas que habían en la primera hora de nuestra clase, ¿no? ¿Cómo tratar de darle un orden a todos estos libros y a todos los datos que los autores nos van ofreciendo sobre Husserl? Una manera básica tal vez de tratar de organizar esas dificultades de la exposición es esta, ¿no? Hacer una lista, por ejemplo, de las publicaciones de Husserl. Tenemos el trabajo de habilitación, la filosofía de la aritmética e investigaciones lógicas como el primer periodo filosófico de Husserl, ¿no? Para esto estamos al final de 1890, 1886 para adelante. Y lo que encontramos en este momento es Husserl, que ya terminó de estudiar en Berlín y se acerca a la Universidad de Halle, ¿no? Halle, en la Universidad de Halle. Y ahí comienza a desarrollar un tipo de preocupación ligada a la crítica, al psicologismo, al naturalismo y a la psicología empírica. A partir de estos trabajos, de los estudios sobre la aritmética, va a desarrollar sus investigaciones lógicas, que son una refutación del psicologismo, ¿no? Y hemos dicho, el psicologismo es esta tendencia que propone que las leyes lógicas provienen de los procesos mentales. El problema de eso es que esos procesos mentales o dependen del individuo, llevando a un relativismo complejo, porque entonces cada individuo tiene su verdad, y si cada individuo tiene su verdad, ninguna de esas expresiones o conocimientos que pueda generar el individuo puede medirse o corroborarse con respecto a la otra. Entonces se pierde la idea de una verdad y el psicologismo cae en una contradicción absurda. La misma idea de que todos los procesos mentales provienen del individuo supone aceptar una verdad que sea reconocible por todos. Por lo tanto, el individuo vuelve a contradecirse y a suprimirse por sí mismo. Hay la segunda idea de psicologismo, que es el psicologismo de la especie. Nosotros los seres humanos pensamos así y encontramos leyes lógicas porque somos seres humanos. Si fuéramos otro tipo de animal, nuestra lógica sería diferente. El problema que ahí ve Husserl nuevamente es este problema ligado a la noción empírica del ser humano. Y ahí dice, esa noción empírica del ser humano debe variarse, porque ¿qué pasa si el ser humano se pierde? Y un día llega un meteorito, supongamos, un ejemplo de Husserl, y la Tierra explota. Dejarían de existir las matemáticas, el triángulo pasaría a tener 4 ángulos. Él dice, eso entonces no parece una respuesta suficiente o convincente si decimos que todas las leyes lógicas y matemáticas provienen de la especie humana. Entonces, él trata de refutar esos dos niveles de psicologismo. No obstante, esa refutación es un proceso largo de maduración filosófica. Las primeras obras de Husserl fueron además comentadas o reseñadas por Gottlob Frege, uno de los grandes lógicos del siglo XX y uno de los grandes impulsores de la lógica simbólica. Él asumió gran parte y dijo, bueno, aquí Husserl tiene aportes interesantes, pero en la parte medular parece que entra nuevamente y recae en un psicologismo. Husserl va a tratar de salir de ese psicologismo y por eso el segundo tomo de investigaciones lógicas va a estar destinado de manera muy clara a ver cómo es posible salir de ese psicologismo de manera productiva. Y una de esas maneras de salir de esa productivamente de la crítica al psicologismo era, por ejemplo, la descripción de los enunciados lógicos.
Y esa descripción de los enunciados lógicos, de su nivel semántico y de cómo se producen esos enunciados, van a ser la primera versión de a las cosas mismas y la primera versión de la descripción de la experiencia. Él va a decir, nuestra experiencia se manifiesta en enunciados, en juicios lógicos. Entonces, ¿cuál es la estructura de un juicio lógico? Eso es lo que hay que comenzar a definir, dice él. Si no comprendemos de qué partes compone un enunciado, no podemos, si no describimos las partes de un enunciado y cómo se compone, no podemos entender la lógica, no podemos entender, por lo tanto, cómo se organizan las ciencias y no podemos darle un fundamento a las ciencias. Sé que a ustedes, ya buenos lectores, les habrá ahí resultado interesante el guiño a lo que hace luego Heidegger cuando hace el análisis de la pregunta. Y él dice, tenemos que hacer un análisis de la pregunta. Ahí, por ejemplo, Heidegger está siguiendo la manera de trabajar de Edmund Husserl, ya desde las investigaciones lógicas. Entonces, en ese periodo de 1901, por ejemplo, se va a ir consolidando esa crítica al psicologismo que luego se va a ampliar de manera compleja. En esa transición, Husserl va a ser invitado precisamente a Gotinga. Husserl va a comenzar a trabajar allá y en esa transición vamos a encontrar textos como La idea de la fenomenología, que es un texto entre 1904 y 1907 que se va preparando, se van tomando apuntes, por ejemplo, en esas fechas. Y Husserl ahí va a hacer una primera presentación básica de algo que va a ser central en el método fenomenológico. Esa es una nueva versión de la epogea y de la reducción fenomenológica. Ahí Husserl va a hacer una nueva crítica al naturalismo y va a proponer que debemos poner entre paréntesis, dejar de lado por un momento la creencia de que existen relaciones causales, por ejemplo, en la naturaleza. Poner de lado esa idea nos permite dejar de lado la discusión sobre la representación. Es decir, pone entre paréntesis dentro del debate nociológico la manera en que el sujeto capta un objeto externo, porque él dice esas ideas de externo e interno nos generan problemas. Pongamos entre paréntesis eso. No nos pongamos a discutir si el mundo exterior pervive por sí mismo cuando lo percibimos o no lo percibimos. Dejemos esa cuestión de lado por un momento y concentrémonos. ¿Qué aparece cuando vemos una imagen? ¿Qué aparece cuando percibimos algo? ¿Qué es ese objeto percibido? ¿Cómo aparece en la conciencia ese objeto? Sin preguntar, sin entrar en la discusión de qué es lo que está detrás del fenómeno. Esa es otra discusión, dice él, a la que solamente podremos abordar más adelante cuando tengamos ya un terreno básico de la ciencia. Lo primero que tenemos es una apariencia. Entonces vamos a describirla. Ahí comienza a hacer este trabajo con la idea de la fenomenología que vamos a revisar más adelante o en la siguiente sesión de manera detallada, ¿no? Revisando textos. Para 1911 publica un artículo, el famoso artículo de la revista Logos, siempre se lo llama así, lo pude ver en su edición original cuando estuve en Friburgo, recuerdo hace años atrás, y era una revista completamente amarillenta que solamente tenía la palabra Logos en la tapa, y todo lo demás era texto duro, ¿no? Sin mayor aspiración en estética editorial o algo así. Entonces, en ese texto va a ser conocido como el texto programático, como el primer texto programático, el texto de batalla de la fenomenología. En ella, en la filosofía como ciencia estricta, Husserl va a discutir mucho, por ejemplo, con el historicismo y el naturalismo. Ahí va a ampliar la discusión no solamente contra el psicologismo, sino que va a caracterizar al psicologismo en su ampliación como una forma de historicismo. Y ahí va a entrar en discusión con Wilhelm Dilthey, que va a ser uno de los grandes historiadores, va a ser uno de los grandes pensadores que va a establecer un método para las ciencias del espíritu o ciencias humanas, y que también va a fundar una denominada Realpsychologie, es decir, una psicología real que está basada en el individuo y en procesos, por ejemplo, de inducción a partir de la experiencia histórica por los cuales o por el cual los seres humanos habríamos creado ciencia.
¿no? Uno de los puntos centrales ahí también en el aporte de Dilthey va a ser la idea del círculo hermenéutico. Esto significa que cuando, por ejemplo, un físico estudia la realidad, o las leyes, perdón, las leyes que participan en la aceleración de un cuerpo, el físico está estudiando algo externo y diferente a él mismo. Lo mismo ocurre cuando el zoólogo está estudiando animales, está estudiando un ser diferente a él mismo. Pero en ciencias del espíritu o en ciencias humanas, el investigador se está investigando a sí mismo. Eso pasa con los estudios de arquitectura, por ejemplo, pasa en la psicología, pasa en la historia, pasa en la literatura. Cuando estudiamos objetos literarios, arquitectónicos, cuando trabajamos con pacientes en la psicología, estamos estudiando el fenómeno humano, por decirlo así. Y ese estudio está realizado por un ser humano. Entonces, el investigador es al mismo tiempo el objeto de estudio. Eso genera un círculo hermenéutico, va a decir Dilthey. Esa idea va a ser muy importante en la fundación de las ciencias y van a haber diferentes críticas. Heidegger y Husserl van a responder críticamente a los aportes de Dilthey. Dilthey, por otra parte, va a retomar las investigaciones lógicas de Husserl y va a considerar que ese aporte de Husserl es el método básico para todas las ciencias del espíritu, que era lo que le faltaba para completar su investigación, llega inclusive a decir Dilthey. Ahí lo que va a hacer Husserl es tratar de criticar precisamente por esta vía de la inducción y va a tratar de darle una forma lógica a ese círculo hermenéutico, estableciéndose en el ámbito de la fenomenología. Ese texto también lo vamos a revisar más adelante en algunos fragmentos escogidos. Para 1913 tenemos la publicación del Anuario de Fenomenología y como primer tomo tenemos las ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Lo que va a presentar Husserl en ese texto es el siguiente paso de sus investigaciones lógicas y es lo que se va a llamar como el giro trascendental. Husserl va a decir, ok, hemos analizado, por ejemplo, los enunciados, hemos visto cómo va apareciendo el fenómeno, por lo tanto ahí descrito, hemos tratado de describir la manera en que encontramos lógica en el momento en que decimos el triángulo tiene 3 ángulos y el momento en que encontramos cierto asombro cuando decimos la circunferencia angular, ¿no? O los ángulos de la circunferencia. O cuando reconocemos que el todo es mayor que las partes. Pero lo que falta ahora, dice Husserl, es comenzar a investigar cuál es el papel de la conciencia en esa constitución, en esa síntesis de sujeto y predicado. ¿Cómo opera la conciencia? ¿Cuál es el papel de la conciencia? ¿Cómo podemos describir esos actos de la conciencia que completan las imágenes que el mundo nos da, ¿no? Que completan esos trazos que el mundo nos ofrece? A eso se va a dedicar en Ideas, precisamente, que va a ser considerado como el primer texto sistemático y de desarrollo y al que el mismo Husserl va a volver muchas veces. Y en este texto de Ideas aparecen precisamente las nociones de fenómeno, fenomenología, epogé, reducción, desconexiones. Y en la tercera sección aparece una idea de psicología fenomenológica que estaría dedicada a estudiar todos los actos de la conciencia. ¿Qué significa, por ejemplo, percibir? ¿Y cuál es la diferencia entre percibir y recordar? Y entre esas dos, ¿cuál es la diferencia en el momento de imaginar? ¿Qué actos de conciencia se dan de manera diferente en estas vivencias de los fenómenos, ¿no? Ahí entonces encontramos un texto muy complejo que debía ser completado por otros 2 tomos. El segundo tomo era el tomo de la constitución, de cómo se constituyen los objetos en el mundo que se nos da como entorno. Y en el tercer tomo debía ser ya una fenomenología de la razón.
Esos 3 tomos fueron escritos como borrador por Husserl entre 1910 más o menos hasta 1912. En realidad se dice que fueron escritos casi en 3 meses en 1912, ¿ya? Pero retoman varios apuntes de años precedentes. El segundo tomo fue fue un trabajo largo de organización de apuntes, gracias a la colaboración de Edith Stein, ¿no? De las que hemos visto varias imágenes, por ejemplo, en esta semana. Edith Stein va a tener un papel ahí muy importante porque va a ser la que le va a dar forma, casi la forma definitiva con la que conocemos hoy en día, al segundo volumen de ideas, que es el tomo de la Constitución. Este segundo volumen está organizado también en 3 grandes secciones. La primera parte tiene que ver con los objetos de la naturaleza, con los objetos inanimados, por ejemplo, y cómo se presentan ante nosotros. Y al tratar de describir esos objetos, sigue en el proceso de reducciones, que debe llegar a describir esta realidad anímica, es decir, el cuerpo que interactúa con esos objetos, ¿no? Por ejemplo, para que yo pueda describir esta mesa, tengo que estar de algún modo delante de la mesa, o al lado de ella, o debajo de ella, o encima de ella, pero no puedo estar al mismo tiempo colmando todas las perspectivas que dan la mesa. Esto va a ser importantísimo para Husserl porque eso le va a dar paso a la descripción de la animalidad, de la dimensión psicosomática del ser humano. Él va a determinar todavía eso como la parte del cuerpo y del alma. Ahí va a aparecer uno de los grandes aportes de la fenomenología en el siglo XX, que es la diferencia entre Körper, como cuerpo orgánico, que describe la ciencia, por ejemplo, y el Leib, como cuerpo sentido, como cuerpo vivido, y la interacción entre ellos, como Leib-Körper. En ese momento, Husserl va a entrar en la dimensión anímica de la corporalidad y va a ser el punto básico del que luego van a desprender investigaciones de psicología fenomenológica y otras investigaciones fenomenológicas como las de Merleau-Ponty. El siguiente paso es la esfera del espíritu, dice él, ¿no? Que tiene que ver con las capacidades intelectivas superiores. Ahí hay un trance importante porque él va a introducir el término de actitud personalista. Y es el momento en que nosotros nos movemos en el mundo ya no como científicos o investigadores o como animales reconociendo el entorno, sino es el instante en que nos reconocemos como sujetos de motivación, con intereses, con aspiraciones, sueños, miedos y demás. Y va a ser el momento de la aparición fuerte de la empatía. Va a ser el momento de la aparición de la personalidad y de las personalidades de orden superior. Esas son las instituciones. Para 1928 se van a publicar con también el trabajo de edición y de revisión de Edith Stein y luego la última revisión de Martin Heidegger, con la que Husserl no estaba de acuerdo, las lecciones sobre la conciencia interna del tiempo. Esas lecciones son importantísimas porque en ellas Husserl va a dar cuenta del carácter dinámico de la conciencia. La conciencia se va a presentar como un flujo, como un fluir temporal de protensiones y retenciones. Además que ahí se va a abrir un paso importante para los siguientes trabajos, por ejemplo, de lógica formal y trascendental, que se unen bajo el problema de la generatividad o de los estudios genéticos, es decir, cómo se constituye un fenómeno en nosotros, tomando en cuenta la historicidad de la persona. Eso va a llevar a grandes conflictos también en la comprensión de la fenomenología, por ejemplo, entre Husserl y Heidegger. Ellos tenían que escribir la entrada del Fenomenología para la Enciclopedia Británica. Hay muchas discusiones que ahora no voy a mencionar, pero tenían que ver precisamente con el papel, por ejemplo, de la psicología fenomenológica en esa constitución, de la idea de la fenomenología como método y como proyecto. Al final, Husserl termina publicando una versión suya que va a tratar de modificar un poco, pero que se va a dar en un momento de transición fuerte hacia el periodo de su jubilación, ¿no? Para el 30 entra el gobierno nacional socialista Alemania. Heidegger va a asumir como rector de la Universidad de Friburgo y, como queda documentado, va a ser uno de los impulsores para que se le retire la cátedra a Edmund Husserl y se le prohíba inclusive ingresar a la biblioteca. No obstante, eso no detuvo a Husserl, siguió escribiendo, no siempre publicando, pero sí escribiendo, y llega a un conjunto de conferencias que luego aparecen como las meditaciones cartesianas. Y en esas meditaciones cartesianas encontramos ya una renovación compleja de la fenomenología ligada a ideas como constitución personal, esfera primordial, empatía, reconocimiento del otro, intersubjetividad
historicidad de la persona bajo el nombre de mónada. Luego Eugen Fink, uno de los últimos asistentes de Husserl, completará eso con una sexta meditación cartesiana. Hay un último texto que se considera como el testamento programático y filosófico de Husserl, que es Crisis de las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental. En esa obra, Husserl trata de dar nuevamente una versión sistemática y de introducción a toda su filosofía. Uno de los puntos centrales de esa discusión es la paradoja de la subjetividad, que la vamos a analizar más adelante. Todo lo que nos resta después, entonces, es lo que se considera como husserliana. Es el acopio, la organización de todos los manuscritos de Husserl para tratar de publicarlos en una obra global, en una obra completa. Entonces, si tuviéramos que ser un poco más didácticos con esto, podríamos ver la obra de Husserl o su desarrollo filosófico bajo este esquema, ¿no? Tenemos la primera consolidación o la primera conformación de la fenomenología como crítica al psicologismo y al naturalismo en la Universidad de Halle, con investigaciones lógicas. Luego tenemos las bases de la fenomenología trascendental, que es el paso de Göttingen a Friburgo, con ideas relativas a una fenomenología pura y una fenomenología trascendental. Y una filosofía fenomenológica, perdón. Ahí tenemos todo el momento de desarrollo de su fenomenología trascendental y tenemos las sistematizaciones posteriores que vienen consolidadas, por ejemplo, en el texto de La Crisis. Entonces, si ustedes quisieran recordar así rápidamente 3 obras que marquen el desarrollo de la filosofía de Husserl, son Investigaciones Lógicas, Ideas 1 y Crisis. Esas son como las 3 grandes obras y los 3 grandes momentos de la fenomenología de Husserl. ¿Bien? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Queda clara esta parte? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer para la siguiente semana es 2 tareas. Tienen 2 tareas para esta semana. Por una parte, es la lectura de una conferencia que va a dar Husserl en 1928. 1929. Es decir, termina de recibir la jubilación y él es invitado a Ámsterdam para dar conferencias sobre fenomenología y psicología, específicamente sobre psicología fenomenológica. Esas 2 conferencias que da en Groningen y que lo van a organizar con investigadores muy importantes para la época contemporánea, son muy significativas desde mi punto de vista porque son un repaso sistemático de uno de los problemas centrales de la fenomenología y es su relación con la psicología. En ese texto vamos a ver la definición de fenomenología, vamos a ver la definición de fenómeno, vamos a ver el método fenomenológico presentado en su versión más reciente. Estamos hablando ya del momento de la consolidación de Crisis. Es el momento en que Husserl ya está realmente realizando una mirada retrospectiva abarcadora de todos los avances que ha tenido. Y en esa conferencia vamos a encontrar gran parte de la imagen del denominado Nuevo Husserl. Van a leer, por lo tanto, esa conferencia, esas 2 conferencias, y como segunda tarea deben revisar cada uno de ustedes 5 tesis de licenciatura o de maestría de la Universidad Mayor de San Andrés que adopten como método el método fenomenológico. Me interesa entonces que precisamente para la siguiente sesión ustedes puedan leer un texto de síntesis programática de Husserl, que yo lo voy a explicar en clase. Y por otra parte vamos a ver cuál es la recepción de la fenomenología en las otras ciencias o en las otras áreas de investigación en Bolivia. Vamos a ver que la fenomenología aparece como un método científico o como una base filosófica para varias investigaciones en nuestra universidad. Va a ser tarea de nosotros tratar de comprender cómo ellos han recibido la fenomenología y cómo la utilizan en sus áreas. Eso debería darnos la base suficiente para que en nuestra siguiente sesión podamos hablar del método fenomenológico. ¿Queda claro? Perdón, ¿podría repetir las 2 tareas? Con todo gusto. La conferencia no fue grabada. La conferencia ha sido publicada en el tomo 9, por ejemplo, de Husserliana, de las obras completas.
y es precisamente titula Psicología Fenomenológica. Y recientemente ha sido traducida al español en 2019 y salió en textos breves de Husserl, ¿no? La traducción es de Antonio Cirión Quijano. La van a leer. Y esa es una tarea, leer esa conferencia poniéndole subtítulos, ¿no? Leerla analíticamente. Y 2, que cada uno de ustedes busca 5 tesis en las que se retome el método fenomenológico. Esas tesis o investigaciones deben ser de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Queda claro? Sobre las tesis no es un gran trabajo, es que entren al repositorio de la universidad, que pueden buscarlo por internet, o que vayan a la biblioteca y busquen en los ficheros electrónicos, ¿no? Fenomenología. Y van a encontrar que hay en las tesis, sale, ¿no? Apartado metodológico, fenomenología. Entonces, de esa manera vamos a hacer un listado de tesis que utilicen el método fenomenológico. Busquen, generalmente pueden descargar esas tesis en PDF y busquen solamente la parte donde habla de fenomenología. A qué autores citan y cómo definen ellos fenomenología. Eso nos va a servir para discutir qué se entiende por método fenomenológico en la siguiente sesión. ¿Queda claro ahora? Todo esto igual está escrito en la plataforma, por si acaso. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, si no tienen más preguntas, vamos a cerrar la sesión acá el día de hoy y nos vemos en la sesión número 3 el siguiente martes para revisar esa conferencia sobre psicología fenomenológica y ver qué han encontrado ustedes sobre investigaciones fenomenológicas en Bolivia. ¿Está bien? Tengan linda jornada, linda semana y que les vaya muy bien. Buenas noches, buenas lecturas.